Cuando trabajamos con datos, generalmente los vamos a pasar por un proceso que se llama ETL, que viene de Extract, Transform and Load. Y si estás en este video, voy a dar por hecho que te interesa saber qué es, así que te lo voy a explicar de una manera rápida y de una manera sencilla. Trabajar con datos es como trabajar con petróleo. De hecho, les llamamos a los datos el petróleo del siglo XXI. Y es que tener petróleo crudo, pues tiene valor, pero en realidad tiene poca utilidad. Para poder darle utilidad al petróleo, tenemos que pasarlo por un proceso de refinamiento y con los datos es exactamente lo mismo. Tener datos crudos, pues sí tienen valor, pero tienen poca utilidad. Entonces los vamos a pasar por este proceso de extracción, de transformación y de carga. El proceso ETL es un proceso de integración y almacenamiento de los datos de una o varias fuentes, es decir, los vamos a tomar de donde quiera que estén esos datos y los vamos a almacenar en nuestros sistemas para después poderles dar un uso. Ese uso puede ser, por ejemplo, en análisis de datos. Tal vez eres un profesor investigador y necesitas analizar datos económicos, o trabajas en gobierno y necesitas ver cómo van funcionando pues algunas políticas públicas, o lo podemos pasar para análisis de business intelligence para saber cómo van nuestras empresas, o ver qué podemos optimizar en la empresa, o también los podemos utilizar para alimentar modelos de machine learning y de inteligencia artificial, aunque en realidad los podemos utilizar pues, para lo que queramos. Si ya son estos datos están en nuestro poder, pues los podemos usar para lo que queramos. El proceso ETL tiene tres fases, ¿no? Extracción, transformación y carga. Vamos a ver la extracción. ¿De dónde vamos a extraer los datos? Pues de donde quiera que los tengamos o de donde quiera que los encontremos. Puede ser el CRM de tu empresa o el ERP de tu empresa, puede ser bases de datos de tu empresa o de terceros. Pueden ser datos que están en la nube, en algún Google Drive o en Dropbox. Pueden ser, por ejemplo, datos que por medio de una API los obtengamos de alguna aplicación que puede ser de nuestra empresa o aplicaciones de terceros. Datos que encontramos en Internet, en páginas web, incluso en redes sociales, pues también podemos obtener datos. Pueden ser datos de lo que sea. ¿Cómo los vamos a extraer? Pues hay muchísimas maneras de extraerlo. No vamos a hablar de eso ahorita, pero puedes utilizar, por ejemplo, scripts de Python para hacer scrapping o utilizar aplicaciones para conectarte a bases de datos, etcétera, para obtener todos esos datos. Ya que tienes estos datos, los vamos a pasar al proceso de transformación. ¿Qué es el proceso de transformación? Pues es un proceso donde vamos a limpiar, a estandarizar, a validar todos estos datos. ¿Qué significa, por ejemplo, limpiar los datos? Pues que si hay observaciones que tienen datos nulos, pues no nos van a servir, entonces las vamos a eliminar. O estandarizar los datos, por ejemplo, si tomáramos datos de estaciones meteorológicas de Estados Unidos y de Latinoamérica, pues vamos a tener, por ejemplo, la temperatura de Estados Unidos pues va a estar en grados Fahrenheit y en Latinoamérica en grados centígrados. Entonces habría que estandarizar eso, ¿no? O la velocidad del viento, pues en Estados Unidos utilizarían millas por hora y en Latinoamérica utilizaríamos kilómetros por hora. Entonces hay que transformar esos datos para que, como vienen de diferentes fuentes, todos estén en ese mismo estándar. Podemos también hacer enriquecimiento de datos. ¿Qué significa el enriquecimiento de datos? Por ejemplo, si tenemos una base de datos donde tenemos el CURP de la persona, pero no tenemos edad, no tenemos fecha de nacimiento, lo podemos sacar del CURP. En el CURP vamos a generar nuevos datos. Con ese dato vamos a generar nuevos datos. Su edad, su fecha de nacimiento, el estado donde nació la persona. O sea, podemos generar nuevos datos
partir de datos que ya tenemos. Eso es el enriquecimiento de los datos. O la anonimización de los datos, es decir, eliminar datos con los que puedas identificar a una persona para poderles dar uso. Sobre todo, esto lo hacemos en área financiera o en área médica, ¿no? Y ¿dónde vamos a hacer esta transformación? Esta transformación la vamos a hacer en algo que llamamos staging area. Y esto, en este caso, en el proceso ETL, lo vamos a hacer en un servidor secundario. Originalmente se hace en un servidor secundario y ahorita te voy a explicar por qué. Porque también vamos a ver el proceso ELT, que es lo mismo pero tiene matices y ahorita vas a entender por qué se hace en el servidor secundario. Entonces, en esta staging area, que en realidad es nada más un almacenamiento temporal, vamos a hacer esa transformación y luego la vamos a mandar a su destino final, que es la base de datos nuestra, pues, donde realmente los queremos guardar, los datos ya limpios. ¿Cómo hacemos toda esta transformación? Lo podemos hacer de muchas maneras. Por ejemplo, utilizando scripts de Python, script de Bash, SQL, N8N, por ejemplo, que ojo, N8N es una herramienta de automatización de flujos, pero tiene módulos que nos van a permitir hacer la transformación e incluso nos van a permitir hacer pues todo el proceso ETL. Lo vamos a poder hacer en N8N si no trabajamos con datos ultramasivos. Si estamos hablando de teras y teras y teras de datos, pues probablemente estaremos utilizando otras herramientas como Apache Spark, por ejemplo, pero hay muchísimas herramientas. O sea, todo este proceso lo vamos a realizar de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a nuestros objetivos que le queramos dar a estos datos. Los vamos a pasar al proceso de carga y el proceso de carga es simplemente almacenarlos, puede ser en nuestro data warehouse, que es un data warehouse, es un repositorio de datos, tiene varias bases de datos. Se utiliza sobre todo en Business Intelligence porque este repositorio tiene las bases de datos de diferentes áreas de la empresa. O sea, vas a tener la base de datos de marketing, la base de datos de ventas, de almacén, etcétera, de todas las áreas. También las podemos almacenar estos datos en cualquier base de datos. Y aquí puse Cloud Storage y lo puse en chiquito porque en el proceso ETL generalmente los datos no van a la nube. Y aquí es lo que te explicaba de por qué el servidor secundario. El servidor secundario y este proceso en realidad tiene muchísimos años. Hablamos de los 70 cuando nació el concepto del proceso ETL. Tiene como objetivo no saturar el servidor de base de datos, ¿sí? Porque si nos vamos a décadas atrás, pues teníamos mucho menor poder de cómputo, mucho menor capacidad de almacenamiento. Entonces lo ideal era no saturar de procesos el servidor principal de nuestra base de datos. Entonces hacíamos todo este proceso de transformación. Bueno, yo no lo hacía. Me veo viejo, pero no estoy tanto. Se hacía este proceso de transformación en servidores secundarios y ese era el objetivo, no saturar el servidor principal de la base de datos. Pero existe una variante del proceso ETL, que es el ELT, que es simplemente pasar la carga antes de la transformación. Y aquí van las matices que tienen estos dos. La extracción es exactamente la misma. Lo vamos a hacer de las mismas fuentes y del mismo modo. Pero en lugar de pasarlo a un servidor secundario o a un staging area en un lugar aparte de donde esté nuestra base de datos principal, pues vamos a hacer la carga directamente a donde los queramos almacenar. Y generalmente con ELT van a la nube. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como ha avanzado mucho la tecnología, ahora podemos darnos el lujo
O sea, el almacenamiento ahora es mucho y ahora es más barato. Y el poder de procesamiento ahora es muchísimo y también es barato. Entonces nos podemos dar el lujo de subir datos crudos que vienen sucios, que tal vez vienen datos repetidos, etcétera. Pero no importa, los podemos mandar a la nube, tener los datos crudos y justo cuando los vamos a utilizar les aplicamos el proceso de transformación para alimentar pues, los sistemas de análisis o los modelos de machine learning o de inteligencia artificial que vamos a querer eh, alimentar con estos datos. En el proceso ETL, nuestro servidor secundario, hacíamos la transformación y mandábamos los datos limpios a nuestra base de datos. Y los datos crudos pues se eliminan. En el proceso ELT nos podemos dar el lujo de guardar estos datos crudos que, por ejemplo, en el área médica, probablemente vamos a hacer análisis donde necesitamos de los pacientes su edad, su tensión arterial y su temperatura. En el proceso ETL íbamos a eliminar las observaciones que no tuvieran temperatura válida o que no tuvieran tensión arterial. En el proceso ELT vamos a guardar todas las observaciones y vamos a ocupar solo las observaciones que sí tengan los datos como los necesitamos, pero posteriormente, o sea, haciendo otro análisis diferente, probablemente esas observaciones que en el otro proceso hubiéramos eliminado, en el ELT todavía las tenemos almacenadas y probablemente hay observaciones que en este nuevo caso de análisis pues sí son útiles y podemos utilizarlas. Esa es la ventaja que yo le veo al ELT. Pero en realidad los usamos indistintamente y conforme avance la tecnología y conforme avance la transformación digital y la digitalización de todos los procesos, pues vamos a tener menos datos inválidos y va a llegar un momento en el que probablemente ya ni siquiera necesitemos hacer transformación porque vamos a tener datos de muy buena calidad que los vamos a poder utilizar de la fuente directo a alimentar nuestros sistemas de análisis. Pues bueno, eso es todo. Espero que haya quedado un poquito claro. Si te sirvió este video, no olvides suscribirte y todas esas cosas que dicen los youtubers. Nos vemos pronto. Yo soy Lino Pedrosa. Muchas gracias. Chao.